Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un momento que no vas a poder dejar pasar, porque el arte, como muchas veces decimos aquí en el programa, es esa capacidad que el artista tiene para leer los síntomas de cada época y luego compartirlo, por supuesto, con todos, aunque a veces algunos de los mensajes no sean comprendidos en el presente en el que se hacen. Como siempre, nos acompaña María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, cuyos aportes culturales, como cada semana, nos enriquecen a todos. Te recuerdo que puedes bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos en cualquier lugar de donde te sea más cómodo, en cualquier lugar del país, del planeta y de la galaxia. Para esto debes ingresar a la página web www.fmciudadela.com.uy. También puedes dejarnos un mensaje por WhatsApp al 092-337-877 y la otra opción a la cual más recurren ustedes es al correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. También recuerden que después de la salida al aire, el sábado, el viernes, el programa se repite el sábado y luego entre lunes y martes se sube a YouTube. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas sus actividades, tanto las presenciales como las que eventualmente se puedan llegar a realizar por Zoom, contribuyendo de esta manera a la difusión de conferencias, homenajes y publicaciones de todos sus socios. El correo de la asociación es asociacionuruguayaescritores@gmail.com y nuestra sede es en el Ateneo de Montevideo, donde cada semana nosotros hacemos distintas propuestas. Ingresamos ahora a continuación a la agenda cultural de Esto es Arte. Les comento que el jueves pasado se presentó en el Ateneo de Montevideo la película La última fase del director uruguayo Gabriel Díaz, una película muy diferente al tipo de cine a que estamos acostumbrados. Se encuentra en algunas plataformas digitales, hay que buscarlas, hay que buscar información. La última fase, director Gabriel Díaz. Si hay alguna otra presentación más adelante estaremos comunicando por aquí. También tuvimos en el Ateneo de Montevideo la gala de canciones napolitanas que realizó la agrupación Lírica Montevideo, una propuesta musical que está presente todos los jueves, donde se va introduciendo al público en diferentes estilos. También en este momento algunos de nuestros socios están presentando nuevo material literario, como Marta Estigarribia, su primera novela Amores Dispares, María Senatore, otro poemario, Marea de Palabras, que ya hemos hablado aquí en el programa, y Paula Enoder está publicando también otro nuevo poemario, Melodía Singular. Como verán, nuestros socios siempre activos y hay otro tipo de actividades que se están llevando adelante que vamos a ir desarrollando de aquí en más. A continuación ingresamos al primer segmento del programa, que es Autores en Ciudadela, donde María García Marichal nos va a contar sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, una escritora religiosa que tanto escribió obras de teatro como poesía. Por lo tanto, me parece también una acertadísima elección, como siempre hace María García Marichal, porque estamos hablando de alguien que vivió hace muchísimo tiempo y que, aún siendo religiosa, publicaba, lo cual no era sencillo, ¿no? Yo me imagino que no debe haber sido nada fácil para Sor Juana Inés de la Cruz tener esta vida paralela, ¿no?, entre lo religioso y lo artístico en la época en la que vivió. Pero para todo esto es que María García Marichal hoy nos va a contar todo lo que hay que saber sobre Juana Inés de la Cruz. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte.
Los saluda María García Marichal en Autores en Ciudadela. Un abrazo para Daniel, para el equipo de trabajo, para la gente de Aude y para Ciudadela FM. Hoy quiero indagar brevemente con ustedes en la vida y la obra de la décima musa, una escritora del siglo XVII que va a dejar una impronta profunda en la literatura y en el pensamiento de la época y que hoy en día sigue siendo tan admirada como antes. Hablo de Sor Juana Inés de la Cruz. Se llamaba Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana y según la mayor parte de sus biógrafos, porque no todos se ponen de acuerdo, nació en el año 1651, el 12 de noviembre. Algunos biógrafos hablan de 1648, pero esto está sujeto todavía a estudio. Nació en San Miguel Neplanta, hoy llamado Neplanta de Sor Juana Inés de la Cruz, México, en aquel momento virreinato, y falleció el 17 de abril de 1695 en Ciudad de México. Formó parte del siglo de oro de la literatura de la lengua española y cultivó la lírica, el auto sacramental, el teatro y la prosa. Sus más importantes mecenas fueron los virreyes de Mancera, el arzobispo virrey Payo Enríquez de Rivera y los marqueses de Laguna de Camero Viejo. Sus obras fueron condenadas en un momento determinado en la madurez creativa de Sor Juana Inés de la Cruz. Debía destruirlas, pero los marqueses publicaron sus libros en España continental y el obispo de Yucatán, Juan Ignacio María de Castorena Urcía y Goyeneche, salvó gran parte de lo que estaba escrito en las celdas de Sor Juana Inés para que no se perdiera una obra que era no solamente elevadísima, sino que era profusa. Con respecto a la niñez y la juventud, alrededor de los 13 años ingresó en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, y la virreina Leonor de Carreto, que la tomó bajo su protección. Se convirtió en una de sus mecenas más importantes y en su dama de compañía. En la corte del virreinato se hacían reuniones y tertulias con matemáticos, filósofos, historiadores, teólogos, donde Juana Inés se sentía que estaba en el lugar que le correspondía. Ya escribía elegías fúnebres, que eran muy bien recibidas en la corte, poemas, sonetos, cultivó el soneto de una manera hermosa. Chávez, uno de los historiadores que habla sobre Sor Juana Inés de la Cruz, dice que se le conoce como la muy querida de la virreina, y el virrey la tenía en un gran respeto y aprecio. Cuando llegó el momento en que debía casarse, Juana Inés se plantó y dijo que de ninguna manera iba a contraer matrimonio, que la condición de soltería le iba a permitir seguir estudiando y escribiendo. Por lo tanto, Núñez de Miranda, que era confesor de los virreyes en ese momento, la convenció de que ingresara a una orden religiosa. Ingresó en la orden de las Carmelitas, pero la rigidez de la regla provocó que se enfermara. De allí salió y más tarde ingresó en la orden de San Jerónimo, mucho más relajada, podemos decir. Allí podía tener su propia celda, ella tenía una celda con 2 plantas, es decir, una celda de 2 pisos. Tenía también personas que la ayudaban en las tareas de la casa y permaneció el resto de su vida escribiendo, trabajando, haciendo además todo tipo de estudios, desde matemáticos hasta filosóficos. También recibía visitas, como la de Leonor de Carreto, la virreina durante ese tiempo, que nunca dejó de ser su amiga. Después de este tiempo, su confesor, que era en ese momento el jesuita Antonio Núñez de Miranda, le reprochó que se ocupara tanto de temas mundanos. Además, el frecuente contacto con las más altas personalidades de la época la hacían tener una fama en Ciudad de México y mucho más allá de las fronteras de la Ciudad de México, que provocaba la ira de algunos eclesiásticos que tenían cargos importantes. El gobierno virreinal del Marqués de la Laguna coincide con la época dorada de Sor Juana Inés y ellos la protegieron, lo mismo que, como habíamos dicho, más adelante cuando su obra fue condenada por el obispo de Yucatán, Juan Ignacio María de Castorena Urcía y Goyeneche. Sor Juana escribió 2 comedias, Los empeños de una casa y Amor es más laberinto, autos sacramentales, El divino Narciso,
El cetro de José y El mártir del Sacramento, además de infinidad de poemas, entre ellos bellísimos sonetos. Era una mujer extremadamente inteligente, con muy buen tino y muy buena administradora. Llegó a ser la administradora del convento de San Jerónimo. Hubo algunas disputas teológicas por sus comentarios acerca de las homilías de algunos clérigos de la época, y esto hacía que rápidamente tuviera que retractarse o escribir defendiéndose. Aquí, por ejemplo, quiero compartir con ustedes el fragmento de una carta de Sor Juana Inés de la Cruz al obispo de Puebla en 1691, cuando él la criticó debido al trabajo erudito, porque decía que era inapropiado para su sexo. Escuchen lo que escribió Sor Juana Inés de la Cruz. Desde que tengo uso de razón, mi afición por el aprendizaje ha sido tan fuerte y violenta que ni siquiera las recriminaciones de otras personas, ni mis propios reproches, me impidieron que siguiera esta inclinación natural que Dios me dio. Solo Él conoce el porqué, y también sabe que he implorado que me quite la luz del discernimiento, que me deje únicamente la necesaria como para cumplir con su mandato, ya que, según algunos, todo lo demás es excesivo para una mujer. Otros afirman que hasta es pernicioso. Sor Juana Inés de la Cruz. Y después de la firma escribía: yo, la peor de todas. Este fragmento está citado en el libro Contacto de Carl Sagan, quien la admiraba profundamente. En la última etapa, después de que salvaron su obra de la hoguera, Sor Juana Inés dejó de escribir y comenzó a buscar la forma de congraciarse con la Iglesia haciendo los trabajos propios de una monja. Cuando se desató la epidemia de fiebre tifoidea, ella fue de las más trabajadoras tratando de salvar y manteniendo las manos de las enfermas, de sus compañeras enfermas, entre las suyas hasta el final. El 17 de abril de 1695 fue ella quien sucumbió. Dejó 180 volúmenes de obras selectas, muebles y una imagen de la Santísima Trinidad y un niño Jesús en su celda. Todo fue entregado a su familia, con excepción de las imágenes que ella había dejado para el arzobispo. En su sepultura, la lápida rezaba: en este recinto, que es el coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695. Es de destacar que se la sepultaba inmediatamente de fallecer, debido a que la enfermedad era extremadamente contagiosa. Quiero además aclarar que Sor Juana Inés de la Cruz, entre todos sus poemas, cultivó el tocotín. El tocotín es una derivación del género de villancico, principalmente, que intercala pasajes en lenguas originarias. Ella amaba las lenguas originarias de su pueblo. Les invito a indagar y a leer a esta mujer fantástica. Hasta la próxima, amigos. Estás escuchando Esto es Arte en FM Ciudadela 88.7. Seguidamente ingresamos a Crónicas del Camino, otro clásico del programa, donde Beatriz Marenco nos acerca a historias sobre la vida de muchos uruguayos comprometidos con la cultura, pero muchas veces también comprometidos con el grupo social en el que se desenvolvieron. Aquí surgen historias increíbles, con mucho talento por un lado, mucho afecto por el otro. Estas historias que Beatriz Marenco amalgama con una forma de decir que nos hace vivir o revivir estas historias que son ejemplo para todos. Con ustedes y con nosotros, Beatriz Marenco y sus Crónicas del Camino. Estimados amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en Esto es Arte. Y en esta historia, en esta crónica del camino, este viaje de provecho que me lleva a recorrer las páginas de 100 años de historias bien amasadas, el hermoso libro en ocasión de los 135 años que ha cumplido el Centro de Industriales Panaderos de Uruguay,
No me extraña que me haya tomado por sorpresa, porque cada página absorbe por completo mi atención, y así forman un acorde maravilloso cuyas cuerdas vibran, las preocupaciones que solía despertar el trabajo, la forma de producir, la prohibición del trabajo nocturno que impedía trabajar entre las 21 horas y las 5 del día siguiente, el tema de los repartos, que en aquel tiempo era en jardineras, tiradas por caballos, las condiciones de higiene, las caballerizas instaladas en las propias panaderías, daban cuenta de los diversos inconvenientes y eran parte de los desvelos y de las páginas de la revista. Por entonces Montevideo mostraba, por supuesto, un paisaje diferente, de formas y colores, donde el afectuoso trabajador repartía la leche que se esperaba con ansias, y el pan, como lo decíamos, en jardineras se dejaba en sendas paneras que las vecinas recibían con gracia. Y así comienza a dar cuenta de otro tiempo, porque no deja nada a medio camino. Nos habla de los avances que se empezaban a experimentar, los medios de comunicación, los adelantos en telefonía y las transmisiones radiales, el orden institucional también, los movimientos feministas y la reivindicación del derecho al voto. Y comparto esto porque todo era recogido en las páginas de la industria panaderil. También estaban los problemas que sufrió la panadería, como así una historia que habla de angustias, de penurias, de desvelos y de inestabilidad que soportó también el gremio. Y así también lo recoge y lo documenta exhaustivamente este maravilloso libro, porque todo pasaba por las páginas de la revista. Eran tiempos difíciles y la institución debió gestionar en muchas ocasiones caminos de salida a las diversas situaciones que se presentaban. Y con atinado juicio y esmerada investigación nos lleva a esos días en donde la situación laboral era muy diferente, a fines del siglo XIX y principios del XX, donde comenzaron a surgir nuevas normas de derecho laboral. El año 1915 da cuenta de la aprobación de la ley de las 8 horas y de la ley del descanso semanal que se aprueba en 1920. Recordemos que en el 18 y en el 20 se aprueban las leyes que impedían el trabajo nocturno, y fue la ley 5.646 del 18 la primera norma que lo prohibió entre la hora 21 y 5 del día siguiente, como habíamos dicho. Norma que trajo inconvenientes, ¿no? Y el Centro Unión de Panaderos expresó su preocupación por los inconvenientes que esto traía y cómo eso tenía incidencia en la calidad final del producto por tener que elaborarse en horas que no permitiera el adecuado manejo de la producción y cocción, por lo que se gestionaron modificaciones a la norma vigente. Amigos, verán los cambios y el gran impacto que esto tuvo en la panadería, a la luz de los nuevos movimientos que comenzaban a gestarse por entonces. Y así se daba cuenta de todo, como de las gestiones que el centro llevaba adelante conforme a los proyectos de ley que se proponían en acaloradas discusiones, temas de vital importancia que se siguieron tratando como lo mencionábamos anteriormente, como el trabajo nocturno, y se develan aquí gracias a la rica investigación que la industria panaderil trata y termina en gestiones que sin duda darían un poco de luz al debate. Y así las crónicas de la época se vuelven interesantísimas, donde se citan editoriales periodísticas de la época de valor inestimable. Y miren qué temas interesantes conforme avanzamos en esta rica historia que en 100 años de historias bien amasadas vamos conociendo, porque tras gestiones del centro, el Banco de Seguros del Estado crea una nueva sección de seguro de responsabilidad civil para propietarios de vehículos de tracción animal. Se trataba de un seguro que cubría a los propietarios de estos vehículos contra reclamos por accidentes que en perjuicio de terceros pudieran causar en la vía pública el vehículo de su propiedad. Y así se suceden todos los hechos, la suba de la harina, también el precio del pan, los precios a la vista y un sinfín de ordenanzas. Un capítulo interesante es la publicación sobre la llegada a Buenos Aires de un horno eléctrico para panificación. Y estamos hablando del año 1923, amigos, y por tal motivo fuera invitado el presidente del centro, Pedro Irribaren, a conocerlo. Impresiones que se desprenden de la revista y cuya reseña detallista nos habla, le diría yo, de un tiempo por venir. Y miren qué interesante, porque nos dice:
Tiene, además de ocupar menor espacio, la ventaja de ser transportable y de ahorrar sitio, que debe dedicarse necesariamente al depósito de leña. Se gana también, decía, la conservación del piso y paredes de los mismos depósitos. Desaparece la canastería, que hoy se utiliza para el transporte de la leña. El desgaste de las palas es menos de la mitad y estas son más manejables. Y así sigue, y les comento, es muy interesante el relato del presidente que en aquella ocasión, Pedro Iribarren, lo hiciera, dado su viaje a Buenos Aires. Y hicimos, amigos, un poco de historia del primer decenio, y son simples retazos, como me gusta decir, hilvanados con respeto y admiración de la rica historia que también está recopilada en este maravilloso libro y del que podríamos hablar mucho, y que va contando por decenios toda la historia de la industria panadil, y es sin duda un libro de consulta. Amigos, nos iremos acercando de a poquito a nuestros días, porque hay mucho más y no dejaré pasar mi impresión cada vez que los visito. Les dejo un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo programa. Continuamos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Y siempre escuchamos un segmento, viene el otro y quedamos reflexionando sobre los temas planteados. Y ahora no es para menos, porque continuamos en esa línea de reflexión, porque vamos a ingresar a Ecos del Universo, porque recibimos a Gladys Ledesma, a la escritora Gladys Ledesma, quien semana a semana expone o nos propone también distintos pensamientos relacionados a nuestro vínculo con la naturaleza, con el tiempo y con nuestra conciencia. Con ustedes, con nosotros y con el universo, Gladys Ledesma. Hola amigos, aquí estamos nuevamente con este segmento Ecos del Universo, reflexionando. En los dos últimos segmentos nos referimos a la libertad, diciendo que ella es muy compleja, que tiene muy variadas facetas, y pusimos énfasis en la libertad interior, refiriéndonos a la necesidad del coraje para efectivizarla. Hoy queremos referirnos a la libertad relacionada específicamente con la energía femenina. Y traemos una frase de la escritora inglesa Virginia Woolf, quien ya a comienzos del siglo XX, en un mundo literario dominado por voces masculinas, fue capaz de levantar su voz a través de la escritura e imponerse. Entre las frases que nos deja, destacamos aquella que dice: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente. Ella afirmaba que era necesario tener una habitación propia, nombre con el cual tituló una de sus novelas. Y esta habitación propia tiene un sentido real y a su vez metafórica, porque ella defendía que la verdadera libertad no se halla en el afuera, sino en el propio ser. Y refiriéndose concretamente a la mujer, resalta la importancia de la fuente de libertad que existe en su mente, en su interioridad. Nos presenta esa realidad mágica que solo se encuentra de puertas adentro. En ese adentro es que se puede cultivar las potencialidades existentes en todo ser humano, a través del cultivo del intelecto, del dominio y desarrollo de la mente. ¿Ello implica esfuerzo? Sí, el esfuerzo placentero del enriquecimiento intelectual y conocimiento de sí mismo. Y en el caso concreto de la mujer, implica además el encuentro con su energía pura, profunda, propia, con la fuerza o energía femenina, que tiene capacidad creadora en un sentido muy amplio, que es fuerza vital, que unida a la capacidad intuitiva y espiritual y a su vez a un intelecto pulido, la transforma en generadora de acciones
prolíferas y bellas, capaces de engaladonar todos los ámbitos exteriores donde se manifieste. Y uniéndonos, amigos, a conceptos ya brindados en otros segmentos, nos preguntamos con un tono reflexivo: ¿será que en este mundo ruidoso, mediatista, que nos hace sentir un vacío existencial que trae consecuencias nefastas desde la temprana edad, deberíamos aprender a ir hacia nuestra casa, entre comillas, hacia nuestra habitación interior, y ahí reflexionar, ahí cultivarnos, ahí conocernos y ahí contactarnos con nuestra fuente de fuerza y belleza, y ahí sentirnos ser efectivamente libres para luego recién poder actuar eficazmente en el afuera. Gracias, amigos. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Hablarte en Esto es Arte en FM Ciudadela, todos los viernes con este micro que hablamos del arte, de la pintura, y que nos hemos encargado particularmente, porque me apasiona, de las vanguardias del siglo XX, que además fueron un montón. Y de la semana pasada terminábamos con el constructivismo universal de Torres García y habíamos hablado del Bauhaus. Pero obviamente otro movimiento que están muy relacionados con el Bauhaus es la versión holandesa del Bauhaus, que se llamaba De Stichel. Bueno, a partir de ahora vamos a hablar de este movimiento maravilloso que, al igual que el Bauhaus, tocaban no solo el tema de la pintura, sino también del diseño y de la arquitectura. Comenzamos. El movimiento de Stichel surgió en 1917 en un contexto histórico de cambio y agitación a principios del siglo XX. En un momento en que el mundo se estaba recuperando de la devastación de la Primera Guerra Mundial, los artistas y teóricos involucrados en Stichel buscaban establecer un nuevo orden artístico que reflejara una visión utópica de la sociedad. Una de las características principales era la simplificación geométrica. Los artistas se alejaron de las formas orgánicas y se centraron en líneas rectas, cuadrados y rectángulos. Estas formas geométricas eran consideradas como símbolos universales y se creía que podían comunicar una armonía visual esencial. Otra característica importante del movimiento era el uso de los colores primarios, el rojo, el amarillo, el azul, y los no colores, el blanco, el negro y el gris. Los artistas creían que estos colores básicos eran fundamentales en la expresión visual y que al combinarlos de manera equilibrada podían lograr una armonía universal. Además, el movimiento buscaba eliminar la perspectiva tradicional en el arte. Los artistas evitaban representar la profundidad y la ilusión tridimensional en sus obras, optando por una representación bidimensional y una composición plana. Esto enfatizaba aún más la simplicidad y la abstracción geométrica de sus creaciones. De Stichel también estaba fuertemente influenciado por una visión utópica de la sociedad. Los artistas creían que a través del arte y el diseño podían transformar la sociedad y crear un mundo mejor. Buscaban una fusión entre el arte, la arquitectura y el diseño industrial. Todo esto con el objetivo de mejorar la vida cotidiana de las personas. En conjunto, el contexto histórico de la posguerra, la simplificación geométrica, el uso de colores primarios y no colores, la eliminación de la perspectiva y la visión utópica de una sociedad mejor fueron características fundamentales del movimiento de Stichel. Estas características sentaron las bases para un nuevo enfoque en el arte y el diseño, y su influencia se ha extendido mucho más allá de una época, dejando una marca significativa en la historia del arte. El movimiento de Stichel contó con la participación de varios artistas destacados cuyas obras son reconocidas por su contribución a este estilo vanguardista. A continuación, mencionaré algunos de los principales artistas y sus obras más destacadas. Por ejemplo, el señor Piet Mondrian, quizás de los más conocidos del movimiento y de los artistas del siglo XX, él hizo una obra que se llamaba Composición con rojo, amarillo y azul de 1930. Esta icónica pintura representa la esencia del estilo de Stichel, con líneas rectas y bloques de colores primarios y no colores dispuestos en una composición equilibrada.
Luego tenemos a Theo van der Burg, que hizo un cuadro, una obra llamada Contracomposición 14 del año 1925. Esta obra es un ejemplo notable de la estética geométrica y abstracta de Stiegel, con formas rectangulares, líneas diagonales y colores vibrantes. Luego estaría Bart van der Leck, que hizo Composición número 3 del año 1917. Esta pintura se aprecia la influencia de Stiegel con el uso de colores primarios y no colores en formas geométricas dispuestas en una composición equilibrada y simétrica. También tenemos al gran Gerrit Rietveld con su obra de 1924, Casa Schroeder. Este proyecto arquitectónico es uno de los ejemplos más famosos de la influencia de Stiegel en la arquitectura. La casa Schroeder presenta una estructura modular donde hay líneas rectas y una paleta de colores primarios en su diseño. Luego estaría Vilmos Huszar, que hizo Composición de 1917. Esta obra de Huszar combina formas geométricas simples con colores primarios y no colores para lograr una composición equilibrada y abstracta. La influencia del movimiento de Stiegel se extendió más allá de su propia época y tuvo un impacto significativo en otros movimientos artísticos y en el diseño moderno y contemporáneo. A continuación, voy a explicar algunas de las áreas en las que de Stiegel dejó su huella. Por ejemplo, en el arte abstracto. De Stiegel sentó las bases para el desarrollo del arte abstracto. Su enfoque en la simplificación geométrica y la abstracción, también en la eliminación de la representación figurativa, influyeron en movimientos posteriores como el constructivismo y el neoplasticismo. Estos movimientos adoptaron los principios de Stiegel y los llevaron a nuevas direcciones artísticas. En cuanto a la arquitectura, la visión de Stiegel de integrar el arte con la vida cotidiana sentó las bases para la arquitectura moderna y el diseño arquitectónico funcionalista. Sus principios de simplicidad geométrica, líneas rectas y el uso de colores primarios influyeron en la forma en que se conciben los espacios arquitectónicos y en el diseño de edificios icónicos. Ejemplos destacados incluyen la Casa Schroeder, hablábamos anteriormente, y la influencia en el movimiento Bauhaus. En cuanto al diseño gráfico y la tipografía, el enfoque de Stiegel en la simplificación y la geometría, también en el uso de formas básicas y líneas rectas, se aplicó a la creación de logotipos, carteles y diseños impresos. Además, la tipografía de Stiegel, conocida como Stick Letter, utilizaba letras geométricas y líneas rectas que se convirtieron en un referente en el diseño tipográfico moderno. Y por último tenemos el diseño mobiliario. El enfoque funcionalista y la estética geométrica de Stiegel también se reflejaron en el diseño de muebles. El arquitecto y diseñador Gerrit Rietveld creó la icónica silla roja y azul, que se convirtió en un símbolo del diseño moderno y un ejemplo emblemático de la influencia de Stiegel en el diseño de muebles. Aunque no hablamos de la moda, de Stiegel no se centró específicamente en la moda. Su enfoque en la simplicidad geométrica y el uso de colores primarios ha influido en el diseño de moda. La estética minimalista y la geometría presente en el movimiento han sido adoptadas por diseñadores contemporáneos. Los principios de Stiegel se han traducido en prendas de ropa y accesorios que presentan líneas limpias, formas geométricas y una paleta de colores restringida. En cada uno de estos ámbitos, el movimiento de Stiegel ha dejado una huella que ha durado hasta nuestros días. Su enfoque en la simplicidad geométrica, el uso de colores primarios, la eliminación de la ornamentación y la búsqueda de la armonía visual ha influido en la forma en que concebimos y diseñamos la arquitectura. El diseño gráfico, la moda de actualidad han hecho que el legado de Stiegel continúa inspirando y desafiando a los profesionales en estos campos, y su influencia perdura como una fuente de inspiración creativa. Y de esta manera damos cierre a un movimiento más de los que venimos hablando e informando un poco de la historia, brevemente, por supuesto. Siempre está el interés personal en la búsqueda, y si se han sentido motivados por esto que contamos de este movimiento, por ejemplo, pero también de los anteriores, lo ideal es buscar más información y ver las imágenes que hay en internet, y créanme que es como le pasa a uno, se van a hacer fanáticos de los movimientos de vanguardia por todo el legado que quizás a veces apreciamos pero no conocemos de dónde vienen, y nos damos cuenta y vamos a descubrir que vienen desde principios del siglo XX. Un gusto estar hablando de lo que nos apasiona, del arte. Nos estamos encontrando la semana que viene. Hasta pronto. La entrevista con Daniel Fernández Corch.
Continuamos en Esto es Arte en FM Ciudadela 88.7. Sobre el final del programa recibimos al director y guionista de cine uruguayo, el señor Gabriel Díaz. Bienvenido, Gabriel, a Esto es Arte. Hola Daniel, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa. Gabriel Díaz es, a mi entender, un director de cine con una propuesta bastante diferente, podría decir, a la manera de hacer cine en nuestro país, pero quizás sea solamente una apreciación mía y no sea la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque tiene dos películas, una es Noctámbulo de 2006, que es la primera película, hasta donde yo sé, que muestra el tema de género, y La Última Fase, ya es una película del 2020, de cine fantástico, que sale de lo común, a lo que estamos acostumbrados. Porque hasta entonces las películas uruguayas generaban un clima, o en general generan ese clima como de cine más europeo, mostrando asuntos sociales más reflexivos, o donde las escenas o los protagonistas manifiestan o se manifiestan con silencios o en esas miradas lo que está ocurriendo o podría ocurrir. En La Última Fase, que es la película sobre la que vamos a hablar ahora, no solo vamos a ver efectos especiales sorprendentes, ¿no? Porque creo que poco o nada estos efectos han sido utilizados en nuestro cine. No sé si me equivoco en algo de lo que ha dicho Gabriel, así que corregime. No, perfecto lo que has dicho y sí, estoy completamente de acuerdo en todos los conceptos. A mí me gusta mucho el cine, tal vez se podría decir un poco más comercial, y me gusta mucho lo que es el cine de género, sea terror, ciencia ficción, suspenso, thriller, y mis películas y proyectos actuales, digamos que van encaminados en ese estilo, ¿no? Es como que he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de poder realizar películas de los géneros que a mí me gustan, que no quiere decir obviamente que no me proyecte a futuro a hacer otros géneros, pero es lo que más me gusta y considero que también si bien ha crecido bastante el cine de género en Uruguay, todavía no son tantas las películas de ese estilo, y bueno, me gusta también que mis películas de alguna forma aporten a esa diversidad de estilos. Y bueno, y con respecto a La Última Fase, sí, es una película que en principio sale bastante de lo que es el cine fantástico en Uruguay, que aparte tiene en su temática una profundización del fenómeno ovni que hasta ahora no se había tratado de esa forma en Uruguay. Por cierto que sí, yo hasta ahora he visto el tráiler, así que no voy a contar mucho más. ¿Querés hacernos una breve síntesis sobre qué va la película? Mirá, la película trata del personaje de Laura Pereira, que es una arquitecta, luego de la desaparición de su padre, que también tiene el mismo empleo, con la desaparición de su padre, empieza a investigar un poco qué pudo haber sucedido. Ella está alejada de él por ciertos temas del pasado, y él es un fanático y un investigador del fenómeno. Ella descree completamente de eso, pero cuando empieza a investigar y se da cuenta que las soluciones más racionales no empiezan a tener cabida, conoce al personaje de Francisco Rocha, que es un ufólogo, y que le dice que puede darle información de dónde puede estar su padre y que tal vez todo este tema sí esté relacionado con el fenómeno ovni. Bueno, será una prueba de fuego para Laura de ver si creer o no en todo ese mundo que el padre estaba metido, ¿no? La verdad que sí, yo las escenas que vi me asombraron la primera vez y otras veces más que también la vi y compartí con otras personas que van a ir. Además, creo que hay una linda convocatoria porque este próximo jueves se presenta en el Ateneo de Montevideo y quizá no sea la última vez. Vamos a ver cómo va esa función como para poder tener algún otro encuentro. Sí, la verdad que estoy muy entusiasmado, agradezco tu invitación, la invitación para poder estar presentando la película, de Aude también, obviamente, y del Ateneo, que son los quienes auspician en el evento. Y bueno, para mí es también como mi
segunda casa, porque yo estoy dando ahora talleres de cine en el Ateneo, entonces me gusta que mi película se pueda ver. Y como decís vos, se está haciendo una linda convocatoria y bueno, que están obviamente todos invitados para el jueves 8 de junio a las 19 horas, donde se presentará la película y bueno, quien quiera hacer preguntas y todo, obviamente a las órdenes. Uh-huh. Esta película ya fue estrenada. ¿Cuál fue el impacto que tú recogiste del público uruguayo? Mira, el tema fue el siguiente. La película sí fue estrenada en el año 2020. Uh-huh. La película fue agarrada en plena pandemia. Es cierto. Con lo cual tuvimos que salir primero en plataformas. Uh-huh. Salimos en una plataforma que se llama Vimeo On Demand, que es para alquiler. Y luego sí, en el mes de septiembre, cuando abrieron los cines, una de las primeras películas que se presentó fue La Última Fase, se presentó en la sala Nelly Goitiño, que ya teníamos acuerdo de poder presentarla ahí. No en otras salas porque ya habíamos estrenado en plataforma, entonces bueno, no era estreno exclusivo y eso limitó un poco, pero luego pudimos también presentarla en otras plataformas como Amazon, en otras también latinoamericanas, editó en DVD en Estados Unidos. Y en Uruguay fue presentada a principios del año 2020 en el Knox Film Fest, que es un festival de cine fantástico internacional, que es de Salto, pero uh-huh. Ya tiene escala internacional. Y bueno, ganamos mejor película por voto del público. También cuando tuvimos las presentaciones en la sala Nelly Goitiño, por no ser una película estreno, se preveía que tuviésemos alrededor de 2 semanas en cartel. Bueno, estuvimos como 7 semanas, porque la gente iba, gustaba. Y después, bueno, el año pasado, por ejemplo, estuvimos en el Montevideo Fantástico, otro festival importantísimo de cine de género en Uruguay, y bueno, tuvimos 2 funciones, llenamos, la verdad que gustó mucho. Así que bueno, y después bueno, obviamente también lo que fue a nivel internacional y sobre todo con gente también que investigó o investiga, tuve apoyo también de difusión y eso en su momento de gente que investiga sobre el fenómeno OVNI, tanto en Uruguay uh-huh. como en Argentina, porque la película es una coproducción entre Uruguay, Estados Unidos y Argentina. Uh-huh. Entonces también el hecho de que el público al cual tal vez conoce más del tema le haya gustado y haya visto una preocupación por tratar algunos temas puntuales, que como siempre yo digo, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, sino que son temas que se investigan y que luego la gente que vea la película puede buscar cualquiera de los elementos que se manejan y va a encontrar que hay todo un trasfondo y una investigación que viene de mucho tiempo, y eso que también creo que le suma a la historia, más allá de que es una ficción que trata temas también como familiares y suspenso y todo, pero mi enfoque era, en cuanto al fenómeno OVNI, era darle un poco más, no solamente que sea espectacular o todo eso, sino que bueno, teniendo en cuenta las limitaciones que existen comparado con producciones de Estados Unidos y eso, era que bueno, que la historia fuese interesante y recrear elementos puntuales que tengan cierta base me parecía de lo más interesante. O sea, estoy seguro que es la primera película en nuestro país que trata el tema como lo has tratado tú. Sí, no, hasta ahora no ha habido una película. Y mira, y te puedo asegurar que a nivel mundial una película porque muchas veces tenemos películas por ejemplo, existían Los Hombres de Negro, cantidad de películas que son como extraterrestres, muchas son como de forma más de parodia o de extraterrestres y seres que son inventados. Yo no digo que acá no haya obviamente un tema de ficción, pero cuando se nombra una raza extraterrestre, o cuando se nombra ciertos elementos, o cuando son, como te digo, son basados en investigaciones que son reales. Entonces eso para mí como te digo, me parece que es lo más interesante, cuando la gente pueda decir, pero acá ¿de qué está hablando? ¿Qué quiso decir con esto? ¿O quiénes son estos? Bueno, puede buscarlo, puede encontrar la información, y eso me parece que es lo más importante, porque capaz que hay alguien que después de ver la película
se interese por saber un poco más, o por saber un poco más, por más que la película explica bien las teorías que maneja, pero bueno, no hay que olvidarse de que esto no es un documental, esto es una ficción. Entonces en casi 1 hora y 20 de película no la idea fue, el fenómeno OVNI es muy extenso, claro. Entonces yo tenía que limitarme o tratar de elegir algo interesante que pudiese contar, pero que aparte pudiera desarrollar el resto de la historia, ¿no? Los personajes, la trama. Entonces me enfoqué en algunos temas puntuales, pero como te digo, quien quiera buscar información va a saber de que hay un trasfondo detrás de todo. No, porque además no deja de ser un fenómeno social, un fenómeno vigente, cada vez más actualizado, que creo que llama la atención, además con la seriedad con que tú lo has trabajado. Así que bien, están todos invitados este jueves al Ateneo y bueno, estén atentos también en las redes sociales porque seguramente va a tener repercusión. También sé que estás trabajando en otra película de terror, ¿no? También otra coproducción entre Argentina, Bolivia, Chile y México, ¿es así? Exactamente, estamos en la postproducción de una película de terror que se llama Brujas. Ellas cruzarán el umbral, que es una antología de terror, es una película, como bien decís, compuesta por Argentina. La productora general se llama Ruth Gómez, que fue la que unificó un poco todo el equipo, y después tenemos también directores y directoras de Bolivia, Chile, México y Uruguay, donde codirijo con el realizador Marcelo Favani, y son cortometrajes que conforman una película, ¿no? Hay una historia que es la que, como podría decirse, que es la que centra todo, y luego estos cortometrajes son los que van unificándose y sumándose a la película. Es una propuesta que nos interesa muchísimo y creemos que también está a un gran nivel, nos gusta mucho y es bien de género. Y bueno, estamos en postproducción, la idea es poder empezar a presentar ya en festivales este año y bueno, y también, ¿por qué no?, ya un estreno comercial, primero en plataforma y luego posiblemente alguna sala. Y después estoy también en un proyecto que recién está en desarrollo, que se llama Tras las Paredes, que ese sí es un thriller a la vieja usanza, se podría decir. No tiene efectos visuales, no tiene elementos fantásticos, pero tiene un estilo más a lo que podría ser La Ventana Indiscreta o cierta reminiscencia, porque la historia transcurre en un hotel, lo que vendría a ser El Resplandor, o sea que juega más con el suspenso, y para mí también ha sido como una prueba de hacer algo distinto también, ¿no? Sí. Enfocarme también desde el género, desde el suspenso, pero llevándolo un poco más a tierra. Y bueno, son los dos proyectos que están ahora en camino, uno en postproducción y el otro en desarrollo. Bien. Bueno, ya para redondear, decime, si el público que nos escucha quiere ver la última fase hoy, ¿dónde la puede ver? Mira, si quiere ver la última fase ahora, la puede ver en el Ateneo. Después, estamos viendo más adelante tal vez que se pueda volver a proyectar en cine, en algunas funciones especiales. Y después el tema es que la película el año pasado fue adquirida por un distribuidor internacional que es argentino, que tiene la película, y la estamos viendo en plataformas, o sea que por ahora están gestionando algunas posibilidades, pero todavía no hay nada afianzado en este momento. Cuando estuvo en Amazon y eso, bueno, cuando lo agarró este distribuidor, la película se sacó para poder proyectarse en otro lado. Pero por eso digo, en principio en el Ateneo, y estamos viendo posiblemente que se pueda volver a exhibir en cine este año, en el universitario, capaz posiblemente, junto con mi primera película Noctámbulo, como que sería un doblete. Claro. Así que obviamente cuando eso se sepa lo voy a estar difundiendo en redes. Si quieren me pueden seguir en la red de Gabriel Díaz Cine, y también información de la película en la última fase, que también estamos en Instagram, o sea que cualquier información sobre los próximos proyectos y la película en sí lo pueden sacar de ahí. Genial, Gabriel, ha sido maravilloso hablar contigo. La película es realmente sorprendente y vamos a ver si generamos alguna otra instancia de aquí a fin de año en el Ateneo para poder verla.
porque creo que es una película que hay que verla porque no solamente está muy bien hecha, sino que para mí es un gran desafío dentro del cine uruguayo. Creo que da un puntapié hacia otra dirección y es bueno, es bueno ver cosas nuevas. Yo te agradezco muchísimo el apoyo y obviamente a las órdenes, todas las funciones que se quieran hacer y eso, bienvenido, porque la idea siempre es que la película se vea, que llegue a más gente y bueno, me parece que también estas instancias están muy buenas para poder proyectar aún más la película. Así que bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por la difusión y bueno, a las órdenes por cualquier consulta. Genial, Gabriel, un gusto recibirte en Esto es Arte. Abrazo grande. La entrevista con Daniel Fernández Corchos. Hemos llegado un viernes más al final del programa de hoy y siempre con esa sensación de que lo hayan disfrutado, así como lo hemos hecho nosotros. Dicen que el ser humano es una creación y por ello está destinado a mantener la creatividad siendo creativos. Es algo que para mí es recurrente, ¿no? Es una frase que siempre está presente en mi vida. Agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, brindándonos su tiempo, su arte, su conocimiento y sobre todo su gran cariño. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre, María García Marichal, Beatriz Marenco, Gladys Ledesma y a los controles técnicos Esther Ferreira, les deseamos un buen fin de semana y recuerden que mañana sábado el programa vuelve a salir al aire y también después lo subimos a YouTube para que lo puedan compartir. Y como decía un gran escritor, muy atrevido también, ¿no?, que es Charles Bukowski, decía que el arte solo es inteligente si te sacude las entrañas. De lo contrario, decía Bukowski, es pura cursilería. Pero bueno, así de duro era él y así lo aceptamos todos los que nos gusta su narrativa. Adiós amigos, que pasen bien.